Bueno, eh, mi nombre es Juan Cruz Lorente, soy estudiante de Ingeniería Química y por mi trabajo de promoción vengo a presentarles el vaciado de un tanque mediante un mecanismo térmico hidráulico. Primero, empezar por presentarles el mecanismo, que bueno, presentarles, presentarles describiéndolo, que tenemos un mecanismo, dos tanques con fluidos vinculados entre sí mediante un pistón, y uno de ellos conectados a un tanque mediante vasos comunicantes, dentro del que, o sea, comunicante a este tanque, en el que por encima tendremos un sistema material que deseamos desalojar. Su funcionamiento es que mediante una fuente de calor se calienta un fluido motor que va a empujar, que se va a expandir empujando el pistón, produciendo así un reacomodamiento de fluidos que acabará por elevar el sistema material hasta por fin poder desalojarlo del todo, como podemos ver. En esta animación representa lo que próximamente veremos como la etapa 1-2, que será, bueno, desde que el pistón comienza a moverse hasta que el sistema material llega al borde donde comenzará a desalojarse. Hablando de la estructura, tenemos un tanque con el pistón y un recinto donde consideraremos al sistema total como completamente rígido a fin de evitar cualquier tipo de deformaciones, ya que esto no nos interesa. También consideraremos a la masa del pistón como despreciable y a las paredes del tanque como lisas y térmicamente aislantes. Así podemos evitar y despreciar cualquier pérdida de calor con el ambiente. En cuanto al fluido motor, consideraremos que lo tomaremos como un gas ideal que verifique la ecuación de presión por volumen igual a la cantidad de moles por una constante de los gases por temperatura. Consideraremos que tiene una cantidad de moles N, una temperatura inicial T sub I, un calor específico C sub B y C sub P, y aclaramos que la temperatura que tenga este va a ser siempre mayor o igual a la temperatura inicial y menor o igual a la temperatura de la fuente que lo calienta, ya que en caso de que el gas tenga una temperatura mayor a la fuente, primero que no tendría mucho sentido y segundo que este le transmitiría el calor en vez de recibir calor para expandirse. Y por último, hablando de los fluidos, los consideraremos incompresibles, despreciando cualquier efecto de la viscosidad, y tomaremos las presiones como absolutas. Al fluido inferior lo consideraremos agua, con su respectiva densidad y una altura h, y la relación de crecimiento entre un tanque con lo que descienda el pistón será de el radio del tanque sobre el radio del recinto al cuadrado por el desplazamiento del pistón. Y el fluido a desalojar lo consideraremos como si fuera aceite, también con su respectiva densidad y altura inicial, y su relación de crecimiento que será igual pero negativa, ya que cuando la empecemos a usar la usaremos para marcar el desalojo del aceite. Bien, los fundamentos teóricos utilizados son la hidrostática, principalmente el principio de Pascal, y la termodinámica, tanto el primero como el segundo principio. La problemática que presentaremos será
¿Cuál es el calor mínimo y la temperatura necesarios para poder finalizar el proceso? Es decir, qué calor y temperatura hay que aplicar para pasar del estado inicial a el estado final, que será cuando ya se haya desalojado, o sea, el gas haya alcanzado su temperatura máxima, por así decirlo, y se haya desalojado todo el sistema material, en este caso aceite. Bien, definimos bien el estado inicial, que lo llamaremos etapa 0, que es cuando el sistema está en equilibrio. Vemos de nuevo el esquema y un pequeño diagrama de cuerpo libre en el que vemos que por encima del pistón tenemos la fuerza de ambos topes y la fuerza de la presión del gas, y por debajo la fuerza de la presión del fluido. Si planteamos la segunda ley de Newton para esta etapa, vemos como la presión del fluido es igual a la presión de los topes más la presión del gas. Esto cabe aclarar que es una vez planteada escalarmente la sumatoria de fuerzas, y como todos están como fuerzas igual a presión por área, y todos estarían multiplicados por el área del pistón, se cancela. La presión inicial del gas, como consideramos que es ideal, podremos calcularla de esta forma. O sea, despejamos la presión dividiendo el volumen. Luego pasamos a la etapa 0,1, que es cuando se empieza a calentar el gas. Nuestra fuente le transmite calor al gas para empezar a calentarlo, y haciendo que la fuerza de contacto de los topes tienda a cero, porque el gas comienza a expandir y empieza a separar el pistón de los topes, empujando el fluido y produciendo todo un reacomodamiento. Vemos el diagrama de cuerpo libre de la etapa, en la que ya no tenemos en cuenta los topes, y que la fuerza de la presión del gas, y por segunda ley, vemos como la fuerza de la presión del gas es igual a la fuerza de la presión del fluido. Pero a todo esto, ¿cómo calculamos la presión del fluido? Bueno, la presión del fluido podemos calcularla mediante el método de las isobaras, que como podemos ver es horizontal. Está el mismo fluido por debajo y ambas secciones están conectadas. Algo que hay que aclarar también es que consideraremos al cero de nuestro sistema, a la línea 0, a la altura inicial del pistón, que a su vez coincide con a donde está posicionado el aceite. Es decir, esto está todo a la misma línea, como se puede ver. Entonces, bueno, aclarado esto, la presión del agua, como no hay columna de agua por encima del pistón, esto quiere decir que no le ejerce ninguna presión en este momento, por lo que toda la presión del fluido será puramente la presión que transmite el aceite, que será constante y vendrá dada de esta forma, como la densidad del aceite por la gravedad por su altura. Vemos que como el gas es ideal, como dijimos, despejamos la temperatura, y con la presión anteriormente calculada, multiplicada por el volumen inicial sobre la cantidad de moles por la constante de los gases, tenemos la temperatura, por lo que pasamos a la primera ley de la termodinámica, que nos dice que el calor mínimo es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Pero acá, como solamente se calienta el gas, es decir, que el volumen se va a mantener constante, decimos que tenemos un proceso isocórico y que el trabajo va a ser cero. Entonces el calor mínimo de la etapa será puramente la variación de energía interna, que será igual a la cantidad de moles por los grados de libertad por la constante de los gases sobre 2 por la variación de energía, la variación de temperatura entre la temperatura
calculada y la temperatura 0, que sería la temperatura inicial. Acá podemos ver los planos mecánicos, como acá por ejemplo en esta animación, cómo se calienta el gas sin aumentar su volumen. Entonces, este se mantiene constante. No sé por qué no se reproduce. Bueno, acá el volumen se mantiene constante y simplemente aumenta la presión. Luego pasamos a la etapa 1-2, en la que pasamos de entre que se comienza a producir el movimiento inminente hasta que el aceite llega a su altura máxima. Esto ocurre a medida que se calienta el gas, que aumenta su volumen, empieza a producir el movimiento, lo cual ahora sí produce trabajo, y eleva el sistema material, lo cual hace que él se requiera mayor fuerza para cumplir el objetivo. La presión de la etapa la calcularemos como la suma de la presión, o sea, como la presión del fluido igualmente, pero ahora será la presión del aceite más la presión del agua, donde la presión del aceite sigue siendo constante, ya que todavía no se derrama, y la presión del agua va a venir dada por la densidad, por la gravedad, por su altura, por 1 más la relación de crecimiento. Esto ya que si bien se pone una columna de agua por encima del cero, también está la columna de agua por encima del pistón. El volumen va a ser el volumen inicial más la sección del pistón por su desplazamiento, y la temperatura, de igual forma que en el paso anterior, va a ser despejándola de la ecuación general de los gases, donde la presión donde la presión y volumen a utilizar van a ser estas anteriormente calculadas. Haciendo un análisis y viendo la primera ley de la termodinámica, vemos ahora como el calor mínimo de la etapa es la variación de energía interna, que igualmente va a ser la cantidad de moles por los grados de libertad por la constante de los gases sobre 2 por la temperatura en 2 menos la temperatura en 1, es decir, la temperatura que calculamos recién menos la temperatura que tenía al inicio de la etapa. Y por su parte, el trabajo, que ahora sí tenemos, va a ser la integral de la presión desde el volumen al principio de la etapa hasta el volumen al final de la etapa, que si lo planteamos y lo desarrollamos, obtendríamos esta expresión. Vemos en el plano mecánico, repasándolo, como tenemos la primera etapa de 0 a 1 en la que solamente aumenta la presión, y ahora tenemos un aumento de presión y de volumen, lo que nos genera una recta con un área por debajo, que ese área es el trabajo. Entonces, la cantidad de calor mínimo requerido para llegar hasta este punto es el calor calculado, el calor de la etapa 0,1, que es el que calculamos primero, más el calor que calculamos en esta etapa. Si vemos un pequeño resumen de todo lo calculado hasta ahora. Y por último tenemos la etapa 2-3, que es la etapa en la que se comienza a desalojar el aceite hasta que ya se vacía totalmente. La presión va a venir dada por esa ecuación bajo estas relaciones, como ya de la misma forma que dijimos antes, pero ahora, como mencionamos, vamos a tener en cuenta que la presión ejercida por el aceite va a ir disminuyendo, porque la altura de este va a ser cada vez menor. Pero a su vez, como sigue creciendo la altura de agua y esta tiene una densidad mayor que el aceite, la presión requerida va a seguir aumentando. Vemos cómo pasamos del aceite al borde hasta que se vacía totalmente.
el volumen va a seguir siendo el volumen inicial más la sección del pistón por el desplazamiento que haga este. La temperatura sigue siendo despejada de la ecuación ideal de los gases, solamente que ahora el volumen va a ser de esta etapa y la presión va a ser la que calculamos anteriormente, en la diapositiva anterior. Entonces podemos ver como por primera ley de la termodinámica sigue siendo variación de energía interna más trabajo, el calor mínimo requerido para la etapa, en la que la variación de energía va a ser la cantidad de moles por los grados de libertad por la constante de los gases sobre 2 por esta temperatura, la temperatura 3, menos la temperatura de la etapa 2, que calculamos en la etapa 2. Y el trabajo, de igual forma, va a ser la integral de la presión desde el volumen que había al principio de la etapa hasta lo que podemos decir el volumen final, que es el volumen que calculamos ahora. Si vemos el plano mecánico y hacemos un pequeño zoom, como dijimos, la pendiente va a seguir creciendo porque la presión va a seguir aumentando, pero capaz que no, o sea, de una forma más pronunciada, como podemos ver, ya que disminuye el aceite, pero sigue aumentando el agua. Entonces, si repasamos, tendríamos que la cantidad de calor mínimo necesario requerido para llegar a nuestro objetivo va a ser la suma de todos los calores calculados hasta ahora. No tenemos el calor de 0 a 1, que solamente era la variación de energía interna, más el calor de 1 a 2, donde tenemos la variación de energía interna de la etapa, más el trabajo, este trabajo que representamos en verde, más el calor de esta etapa, que va a ser también la energía interna correspondiente, la variación de energía interna correspondiente, más el trabajo que acá representamos en esta especie de naranjita. Entonces, en conclusión, se presentó el diseño de un mecanismo para el vaciado total o parcial de un tanque, en el que el funcionamiento de este es térmico con una componente hidráulica, y utilizando conceptos básicos de la termodinámica y estática de los fluidos, se dedujo una expresión que permite diseñar la fuente térmica necesaria para cumplir el objetivo, que en este caso es la cantidad de calor que se requiere. Con esto, si tuviéramos la cantidad de calor que quisiéramos aplicar, podríamos despejar otras variables, como pueden ser la cantidad de moles, los diámetros de los tanques, o las alturas, o hasta qué altura de aceite podría desalojarse con dicha temperatura o calor. Bueno, eso fue todo por la presentación del ejercicio. Muchas gracias por ver.